Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un tema del padre Ángel David Martín. La materia que propone a nuestra consideración el Evangelio, después de Pentecostés, en San Mateo 22, versículos 15 al 21, se puede abordar desde diversas perspectivas, y una de ellas es la de la obediencia a las autoridades civiles y, por extensión, a toda autoridad en general. El precepto de Jesús es: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Los 4 evangelistas recogen que la primera acusación que se hace contra Cristo ante Pilato no es la divinidad, que es por lo que le condena el Sanedrín, sino la realeza, el proclamarse Mesías. Confesión que Cristo había hecho en su vida, pues era su misión. Pero deformando, por deformación involuntaria o maldad, el que prohibía pagar tributo al César, cuando era todo lo contrario. Su respuesta va dirigida en primer lugar a los judíos que rechazaban al emperador. Dad al César lo que es del César. Jesús les enseña a respetar y obedecer a los constituidos en autoridad. Pero a los romanos que se creían investidos de un poder ilimitado, les manifiesta que dicho poder tiene sus límites y no puede violentar las leyes de la recta conciencia y de la fe impuestas por Dios. Y cito: y a Dios lo que es de Dios. El César también es de Dios y no tiene más atribuciones y derechos que los que por ley divina se le concedan. Después de la resurrección, cuando el Sanedrín les impuso formalmente la prohibición de enseñar en el nombre de Jesús, Pedro y los apóstoles respondieron:
hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y ello no es obstáculo para que Pedro y Pablo en sus cartas inculcaran la obediencia a los poderes seculares legítimos, que entonces no eran cristianos. Y San Pablo dio la razón. Cito, que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. El apóstol lleva hasta Dios el origen de la comunidad política, pues es Él quien ha determinado que existen organismos civiles compuestos por quienes mandan y por quienes obedecen. Tanto es así que quien resiste a las autoridades humanas resiste a la disposición de Dios. San Pablo no considera el caso en que esas autoridades manden cosas injustas. Más bien supone que se mantienen dentro de sus límites, aprobando el bien y reprimiendo el mal. Y solo en esa hipótesis tiene aplicación su doctrina. Para el caso de injusticia y abuso de poder, se aplica la citada respuesta de San Pedro ante el Sanedrín. Según Santo Tomás, la obediencia es una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior. Cuando se refiere a los mandatos de un superior cualquiera, pertenece al ámbito de la virtud de la justicia. Pero cuando estos superiores son Dios, los padres o las autoridades que gobiernan en nombre de la patria, su regulación pertenece a las virtudes de la religión y de la piedad. Por parte de lo que se sacrifica ante Dios, la obediencia es la primera y más excelente de todas las virtudes morales, ya que por las demás se sacrifican los bienes exteriores, como la pobreza, o los corporales, como la castidad, o ciertos bienes del alma inferiores a la propia voluntad, que es lo que inmola y sacrifica la virtud de la obediencia. Por eso, Santo Tomás no vacila en afirmar que el estado religioso, en virtud principalmente del voto de obediencia, es un verdadero holocausto que se ofrece a Dios. Y de Jesús, dice San Pablo, que fue hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9. Ahora bien, como virtud moral que es, en la obediencia cabe pecar por defecto, pero también por exceso, a diferencia de lo que ocurre con las virtudes teologales. No se puede amar demasiado a Dios. No se puede esperar ni creer demasiado. Pero sí se puede caer en el error de obedecer con una desordenada adhesión a la autoridad que lleva a acatar incluso lo indiscreto o ilícito. El padre Castellani advertía en estos términos de una errónea concepción de la obediencia que puede llevar a comportamientos de este tipo. Pero la obediencia no es el mandato máximo y mejor del cristianismo, sino la caridad. La obediencia es una virtud moral,
pertenece al grupo de la religión, que es la primera de las virtudes morales. No es una virtud teologal. Digo esto porque hay una tendencia en nuestros días a falsear la virtud de la obediencia, como si fuera la primera de todas y el resumen de todas. Entre comillas, usted no tiene más que obedecer y está a salvo. La obediencia trae consigo todas las otras virtudes. El que obedece está siempre seguro. El que a vosotros oye, a mí me oye, dijo Cristo. El que obedece no puede equivocarse porque hace la voluntad de Dios. Hay que matar el juicio propio. La obediencia es pura fe y pura caridad. El Papa es Cristo en la tierra, etc. Todo eso es menester entenderlo bien. ¿Cuáles son, por tanto, los límites de la obediencia? Podemos señalar dos, siguiendo al autor citado, la caridad y la prudencia. No se puede obedecer contra la caridad en donde se ve pecado, aún el más mínimo. Hay que detenerse, porque el que despreciare uno de los preceptos, estos mínimos, mínimo será llamado en el reino de los cielos. Y no se puede obedecer una cosa absurda, porque, entre comillas, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. El punto exacto es, cuando los mandatos de los hombres interfieren con los mandatos divinos, cuando la autoridad humana se desconecta de la autoridad de Dios, de la cual dimana, en ese caso hay que, entre comillas, acatar y no obedecer. Como dice Alfonso el Sabio en las partidas, es decir, reconocer la autoridad, hacerle una gran reverencia, pero no hacer lo que está mal mandado, lo cual sería incluso hacerle un menguado favor. Si esto que digo no fuese verdad, no habría mártires. La caridad sí, pero el texto citado en San Mateo, capítulo 15, versículo 14, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Nos recuerda también la necesidad de obrar con prudencia. Hay que tener en cuenta las circunstancias concretas de la Iglesia y de la sociedad en la que nos movemos, sin confundir los tiempos ni el sentido de la historia. Ser conscientes de la dirección de los acontecimientos, del proceso revolucionario que sufre el mundo y de la crisis de la Iglesia, de quienes son los que realmente ocupan el poder y ejercen la autoridad, y actuar siempre con prudencia sobrenatural, que es la recta razón en el obrar. Es decir, en las acciones individuales y concretas que se han de realizar, incluso las virtudes teologales necesitan el control de la prudencia por razón del sujeto y del modo de su ejercicio. Esto es, a su debido tiempo y teniendo en cuenta todas las circunstancias. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La enseñanza de Jesús en este Evangelio nos recuerda que todo en nuestra vida es el Señor.
y nada puede quedar al margen de él, menos aún nuestra vida social. Pidamos a la Virgen María que nos alcance la gracia de vivir siempre y en todo lugar como verdaderos hijos de Dios, para llegar un día a la vida eterna haciendo un uso recto de las cosas temporales.